Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis del ciclo Brighton. Y hasta este punto hemos mantenido la suposición de idealidad en el análisis del ciclo. Es decir, suponíamos que las turbinas y compresor eran reversibles, suponíamos que los procesos de adición y rechazo de calor son isobáricos. Ahora vamos a tratar de discutir algunas posibles irreversibilidades que pueden afectar el desempeño del ciclo. Y vamos a empezar con los dispositivos de adición y rechazo de calor que hemos supuesto isobáricos. En su curso de mecánica de fluidos 1 deben haber indicado que a lo largo de un ducto la presión disminuye por efectos de fricción. Así que vamos a suponer que esta fuera la entrada al intercambiador de calor de adición de calor. Al recorrer los ductos de ese intercambiador de calor, la presión debe disminuir por fricción. Y lo mismo debe ocurrir en el caso de el dispositivo de rechazo de calor. La presión debe disminuir por fricción en el caso del intercambiador de calor de rechazo de calor. ¿Eso qué significa? Que la diferencia o la razón entre P3 y P4 es menor que P2 y P1. Eso que significa que el potencial que tenemos para obtener potencia en la turbina se ve disminuido por los efectos de la fricción en los dispositivos de adición y rechazo de calor. Desde el punto de vista de las temperaturas, observamos que la temperatura promedio de adición de calor se hace más pequeña y la temperatura promedio de rechazo de calor se hace más grande. Así que en función de las temperaturas promedios podemos observar el efecto en la eficiencia. A pesar de que existen estas caídas de presión por efectos de fricción, en el análisis de este curso vamos a continuar despreciando esos efectos y vamos a seguir suponiendo que los dispositivos de adición y rechazo de calor son isobáricos. Así que esas irreversibilidades las vamos a despreciar por lo pronto en nuestro análisis. ¿Qué no vamos a despreciar? No vamos a despreciar las irreversibilidades internas en el compresor y en la turbina. ¿Eso qué significa? Que tanto el compresor como la turbina van a continuar siendo adiabáticos, pero van a ser irreversibles. ¿Eso qué significa? Que S de salida menos S de entrada para ambos dispositivos debe ser mayor a 0. ¿Eso qué significa? Que si esta es la entrada al compresor, en el ciclo ideal la salida tenía la misma entropía que la entrada, pero en el caso real esa entropía debe ser mayor que la de entrada. La presión va a ser la misma a la salida, pero la entropía va a ser más grande. Eso significa que este representa el estado de salida. Acá este sería nuestro estado 1 y este es el estado 2 y este sería el estado 2 ideal. Según este diagrama,
Eso significa que H2 es más grande que H2 isentrópica. Por lo tanto, si la potencia del compresor por unidad de flujo de masa es H2 menos H1, H2 menos H1 tiene que ser mayor que H2 isentrópico menos H1, es decir, la potencia requerida por el compresor al considerar las irreversibilidades es mayor que la potencia por unidad de flujo de masa consumida por el compresor ideal. Y la relación entre estas dos cosas define la eficiencia isentrópica del compresor. Y es la eficiencia isentrópica que el estudiante debe haber visto en su curso de termodinámica 1, el parámetro que vamos a introducir o a utilizar para considerar los efectos de las irreversibilidades en la turbina y en el compresor. Ahora, este es el estado 3, que es la entrada a la turbina. Este era el estado 4 ideal, pero decíamos que en el diagrama temperatura-entropía, la entropía del estado 4 tiene que ser mayor a la del estado 3 por efecto de las irreversibilidades en la turbina. Así que este es el estado 4. Aquí podemos observar que T4 es mayor que T4 isentrópica. Por lo tanto, H4 es mayor que H4 isentrópica. Y la potencia de la turbina por unidad de flujo de masa es H3 menos H4. Así que H3 menos H4 tiene que ser menor que H3 menos H4 isentrópica. Y la relación entre, y acá este es al revés, esto es así para que sea un valor menor a 1 en el caso de la turbina, si la eficiencia isentrópica de la turbina es la potencia real entre la potencia de la turbina isentrópica. Y nuevamente esos son los parámetros que vamos a utilizar para considerar las irreversibilidades tanto en la turbina como en el compresor. A manera de comparación, y acá hemos agregado un subíndice A, a veces usamos un subíndice R para referirnos a los estados reales de salida. En algunos casos no vamos a utilizar ningún subíndice, pues entendemos que el único estado que en verdad existe en el ciclo es este y este. Tanto este como este son estados de referencia. Comparado con el ciclo ideal, la potencia neta de este ciclo, considerando irreversibilidades en la turbina y en el compresor, son funciones de estas dos eficiencias. Si las dos eficiencias fueran iguales a 1, regresaríamos a la expresión del ciclo Brayton ideal. Ahora veamos desde el punto de vista de las interacciones de frontera de calor. Vamos a comparar el ciclo ideal con el ciclo real. Entonces, esto que estamos dibujando representa el QH del ciclo ideal. Ahora, esto es 2 isentrópico y este es el estado 2 del ciclo real. Debemos recordar que estamos despreciando los efectos de fricción en los dispositivos de adición y rechazo de calor, lo que los convierte en dispositivos internamente reversibles y nos permite utilizar las áreas. Ahora, esta área que representamos con líneas azules horizontales representa el QH del ciclo real. Así que comparando QH ideal con QH del ciclo real, es claro que esta es la relación que obtenemos. QH ideal es mayor que QH real.
Vamos a comparar ahora QL. Esto es 4 isentrópico, este es 4 ideal y este es 4 real. El área que estamos representando representa el QL del ciclo ideal. Y esta área representa QL del ciclo real. Así que si comparamos ahora, obtenemos esto. Desde el punto de vista de la potencia neta, sabemos que la potencia neta de salida es igual a QH menos QL. Así que si comparamos la potencia neta del ciclo ideal con la potencia neta por unidad de flujo de masa del ciclo real, QH es más en el ciclo ideal y QL es menor en el ciclo ideal. Así que acá es sencillo definir esto. Y la eficiencia térmica es igual a 1 menos QL entre QH. Y entre más pequeño sea este número, más grande será la eficiencia. Y para que este número sea pequeño, este debe ser más grande y este más pequeño. Así que también es fácil decir que esto es cierto, a partir del análisis de las áreas. ¿Serán estos resultados esperados? Por supuesto, es conocido desde su curso de termodinámica 1 que los ciclos con irreversibilidades deben operar menos eficientemente que aquellos que no tienen irreversibilidades. Y en este caso, solamente nos estamos refiriendo a irreversibilidades internas. Vamos a resolver un ejemplo. Les indica una turbina de gas opera con el ciclo Brayton simple usando aire como fluido de trabajo. Las temperaturas mínima y máxima del ciclo son 310 y 900 Kelvin respectivamente y la presión del aire a la salida del compresor es 8 veces la presión a la entrada de ese dispositivo o del compresor. Asumiendo una eficiencia isentrópica de 0.8 para el compresor y 0.86 para la turbina, determina la eficiencia térmica del ciclo, asuma calores específicos variables. El problema nos da temperatura mínima y máxima y la temperatura mínima es T1 y la temperatura máxima es T3. El problema nos da T1 y T3, nos da la relación P2 a P1 que es la relación de presiones y nos da la eficiencia isentrópica del compresor y de la turbina y la única incógnita es la eficiencia térmica. Vamos a suponer condiciones estacionarias, cambios expresores de energía cinética y potencial, dispositivos de potencia diabáticos, adición y rechazo de calor a presión constante y comportamiento de gas ideal. Ecuaciones básicas, balance de energía en sistemas abiertos, relaciones isentrópicas de gases ideales, eficiencia térmica, eficiencia isentrópica del compresor y solo haría falta la expresión de eficiencia isentrópica de la turbina. La única incógnita es definir la eficiencia térmica y tenemos varios caminos para lograr ese propósito. Sea cual sea el camino que vamos a tomar, necesitamos QH. Por eso vamos a empezar nuestro análisis con el proceso de 2 a 3. Y sabemos que de acuerdo al balance de energía, Q de 2 a 3 es igual a H3 menos H2.
H3 es la entalpía evaluado en T3, es decir, la entalpía del aire evaluada a 900 Kelvin que podemos obtener de una tabla. Sin embargo, H2 es función de T2 que por lo pronto no conocemos. Así que para poder encontrar el calor agregado va a ser necesario encontrar la temperatura del estado 2. Y para encontrar la temperatura del estado 2 debemos analizar el compresor. H3, repito, es la entalpía evaluada a T3 de las tablas de aire y es fácil de determinar a partir de esas tablas. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar T2? En verdad no necesitamos T2, lo que necesitamos es H2. Sabemos del compresor, sabemos la eficiencia isentrópica y esto es. Así que de acá podemos despejar H2. Donde H1 es la entalpía evaluada a T1, es decir, la entalpía evaluada a 310 Kelvin. H2 isentrópica, ¿cómo podemos evaluar H2 isentrópica? Sabemos que P2 entre P1 es igual a PR evaluado en T2 del estado isentrópico dividido entre PR de T1. PR de T1 es igual a PR a 310 Kelvin que podemos obtener de la tabla de aire como gas ideal. Y de ahí podemos despejar PR del estado 2 isentrópico. Y una vez que tenemos PR del estado 2 isentrópico, podemos encontrar H2 isentrópico para, por medio de esta ecuación, encontrar H2 real. Y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a buscar PR de T1. Aquí ya está. También tenemos H1. Estos son kilojoules por kilogramo. Así que 8 veces este número es PR de T2. Con este valor regresamos a la tabla y obtenemos H2 isentrópico. El aproximado aquí supone que debemos interpolar para obtener esta H2 isentrópico. Y si interpolamos podemos encontrar T2 isentrópico, aunque no es necesario. Con este resultado es suficiente para encontrar H2, que es el valor que necesitamos. Así que H2 es 625.61. Comparamos y es mayor que H2 real. Tiene sentido este resultado. Así que ahora podemos regresar al análisis del calor agregado, pero antes vamos a buscar la potencia del compresor por unidad de flujo de masa. Esto es la potencia del compresor por unidad de flujo de masa. Y esto es H2 menos H1. Y esto siempre debe ser H2 real. Si lo queremos hacer en función de cantidades isentrópicas, entonces este sería la potencia del compresor por unidad de flujo de masa. Ahora sí podemos regresar al calor agregado. Restamos H3 menos H2. Ya tenemos la potencia del compresor por unidad de flujo de masa. Ya tenemos el calor agregado por unidad de flujo de masa. Si obtenemos la potencia de la turbina, podemos obtener la potencia neta del ciclo. Así que vamos a aplicar balance de energía a través de la turbina. Y obtendríamos que la potencia de la turbina de salida por unidad de flujo de masa es la diferencia entre la entalpía del estado 3 y la entalpía del estado 4. Ya tenemos la entalpía del estado 3. Para encontrar la entalpía del estado 4 debemos utilizar la eficiencia isentrópica de la turbina. Y ya tenemos estos tres parámetros y el que queremos buscar es este.
La potencia de la turbina por unidad de flujo de masa es esto que tenemos acá. Si lo despejamos de aquí, obtenemos que y faltaría determinar H4 isentrópico, y para encontrar H4 isentrópica debemos usar nuevamente la relación de presiones. P3 entre P4 es igual a PR de T3 entre PR de T4 isentrópico. No es T4, es T4 isentrópico. Así que buscamos PR de T3 en la tabla, lo dividimos entre 8 y obtenemos PR de T4 isentrópico. Y con esto regresamos a la tabla, interpolamos y encontramos H4 isentrópico. Una vez que tenemos H4 isentrópico, podemos obtener la potencia por unidad de flujo de masa en la turbina, involucrando la eficiencia isentrópica de la turbina. Y ya tenemos la potencia de la turbina. La potencia neta es igual a la potencia de la turbina menos la potencia del combustible. Y eso es igual a 40.33 kJ, y todos estos resultados deben ser siempre verificados por los estudiantes. Así que ya tenemos la potencia neta y tenemos el calor agregado, que es el calor de 2 a 3. Podemos fácilmente definir la eficiencia térmica de este ciclo. Y aquí están los procesos representados en los diagramas: presión, volumen específico y temperatura, entropía. Vamos a avanzar hacia algunas estrategias para incrementar la eficiencia del ciclo Brayton. En su curso de termodinámica 1 deben haber indicado que para incrementar la eficiencia de los ciclos queremos incrementar la temperatura promedio de adisor y queremos disminuir la temperatura promedio del proceso de rechazo de calor. Desde el punto de vista de las interacciones, si QH disminuye, este número sería más grande, pero si podemos disminuir QH y al mismo tiempo disminuir QL, entonces quizás podamos incrementar la eficiencia del ciclo Brayton. Veamos qué ocurre en este diagrama. Esto que tenemos acá es T4 y esto es T2. T4 es la temperatura de salida de la turbina y T2 es la temperatura de salida del compresor. Desde el punto de vista de las temperaturas promedio, la temperatura promedio de adición de calor es el promedio de todas estas temperaturas desde 2 hasta 3. Y la temperatura promedio de rechazo de calor es el promedio de todas las temperaturas desde 4 hasta 1. Pero como hemos indicado, o como se observa en este diagrama, T4 es mayor que T2. ¿Y qué vamos a hacer con el gas que tenemos a T4 después que sale de la turbina? Vamos a rechazar calor a un depósito de baja temperatura. ¿Y qué va a pasar con el gas que sale del compresor? Tenemos que agregarle calor para llegar a T3. Entonces, este necesita que le agreguen energía y este
va a rechazar energía. Si rechazamos esa energía al ambiente, esa energía rechazada al ambiente se hace inútil. Y para poder incrementar esta energía, necesitamos una fuente que la proporcione. Pero esta temperatura es mayor que esta, eso significa que esto tiene potencial para transferirle calor a esto. Eso que significa que debemos preguntarnos qué ocurriría si esta corriente se hiciera intercambiar calor con esta corriente. Esta que es de mayor temperatura disminuiría su temperatura hasta este punto. Y esta recibiría energía hasta incrementar su temperatura hasta este punto. Eso que significa que el calor rechazado ahora sería esto. Y toda esta cantidad de calor que antes era rechazado ahora es aprovechado. Eso significa que QL disminuiría y QH también disminuiría. Pero ahora, al hacer intercambiar calor esas dos corrientes, ¿qué ocurre con las temperaturas promedio? Para iniciar el proceso de adición de calor, ahora se inicia de acá, así que la nueva temperatura de adición es el promedio de todas las temperaturas desde X hasta 3. Y la temperatura de rechazo promedio es el promedio de todas las temperaturas desde Y hasta 1. Y si comparamos las temperaturas promedio de adición de calor, la temperatura promedio desde X hasta 3 es más grande que la temperatura promedio desde 2 hasta 3. Y la temperatura promedio desde Y hasta 1 es más pequeña que la temperatura promedio desde 4 hasta 1. ¿Eso qué significa? Que incrementamos la temperatura promedio de adición de calor mientras disminuimos la temperatura promedio de rechazo de calor. Y el resultado que debemos obtener entonces es un incremento en la eficiencia del ciclo. Eso supone, sí, que podemos hacer intercambiar calor a esta corriente con esta de acá, y para poder lograr ese propósito debemos agregarle un dispositivo a nuestro ciclo Brayton. Estas son las preguntas que hemos de alguna manera discutido hasta este punto, y el dispositivo que debemos agregar para hacer intercambiar energía a las dos corrientes se conoce como regenerador. ¿Y qué hace el regenerador? Toma la corriente que sale de la turbina y la hace intercambiar calor con la corriente que sale del compresor. Así que este es el dispositivo nuevo que hemos agregado para que esta corriente le transfiera calor a esta otra corriente. En el límite, la temperatura máxima que puede tener el punto X es T4. Tx máximo es T4. Y Ty mínimo es T2. En el límite, Ty puede salir aquí. ¿Eso qué significa? Que cuánto calor intercambian ambas corrientes. El calor que recibe es igual a Hx menos H2. Y el calor rechazado por la otra corriente es H4 menos Hy. Y el Q máximo es igual a Hx máximo menos H2, es decir, H4 menos H2. Y el Q, entre el Q máximo en el regenerador, define un parámetro que se conoce como la efectividad del regenerador.
Es decir, la efectividad del regenerador va a estar definida como Hx menos H2 dividido entre H4 menos H2. Y obviamente esto debe ser menor a 1, o menor o igual en el límite teórico. Así que para definir los estados X y Y debemos involucrar un nuevo parámetro que es la efectividad del regenerador. Y esta efectividad puede estar entre 0.6 y 0.8 en forma típica, de acuerdo con lo indicado en el libro de texto. Y con esto vamos a concluir esta clase del primer módulo. Espero sus comentarios y consultas a través del foro. En la siguiente clase vamos a analizar los diferentes procesos de este ciclo regenerativo, que el estudiante debe tener claro cuál es su propósito y qué se logra con él. Así que repito, en la próxima clase vamos a analizar este ciclo en sus diferentes procesos y también vamos a introducir otras modificaciones al ciclo Brayton que se usan para incrementar la eficiencia de los ciclos simplificados de turbina de gas. Así que concluimos aquí y nos vemos en la próxima clase.